Bienvenidos a Unidos República Dominicana, un espacio para compartir temas de interés, los temas que van a representar el progreso y el desarrollo de nuestro país. Saludos, Lorena. Saludos, Homero, disfrutando muchísimo tener este espacio donde compartimos soluciones y donde vemos que si hay una voluntad política los cambios pueden hacerse. Entonces, hoy continuamos este conversatorio y lo hacemos ahora entrando al mundo del turismo. Así es, tenemos el tema del turismo. Ustedes tienen que recordar que la pandemia, el primer sector que afectó fue el turismo, porque el gobierno nacional, todos los gobiernos del mundo, tuvieron que cerrar su entrada a los visitantes del exterior. Vamos a hablar entonces de recuperación y resiliencia con el especialista Simón Suárez. Tiene 40 años de experiencia en el sector turístico, expresidente de Azonadores año 2014-2016 y una persona entrenada para hablar de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Sé que hemos conversado bastante fuera del aire sobre esta realidad, pero queremos compartir con la audiencia todo ese conocimiento que nos pasó. Y lo primero es eso, tenemos esta pandemia y sabemos que, como mencionaba Homero, el sector que inmediatamente fue lastimado fue el turismo. ¿Cómo fue ese momento para ese sector? O sea, darse cuenta de que no va a recibir esa cantidad, ese flujo de turistas y buscar la forma de poco a poco sobrevivir dentro de lo posible. Bueno, decir que se previó imposible. Pues, inclusive, los planes de contingencia que se trabajan nunca contemplaron una situación como esta. Que haya una paralización total de todas las actividades y todas las actividades turísticas. Simplemente nunca se previó. Así es que hemos estado más bien en resolver el día a día, en manejar las situaciones del día a día, principalmente manejar cómo mantener nuestros colaboradores activos y proveerles de una supervivencia a ellos también. Claro. Y luego entonces ya hemos, en la medida en que se ha ido aclarando cómo es que se sale de esta situación, primero los médicos nos fueron indicando por dónde sería que se saldría, y luego ya vamos viendo cómo vamos a adaptar nuestros productos, nuestra actividad a esta nueva realidad. Pues entonces nos hemos puesto a desarrollar nuevos protocolos, a determinar cómo tenemos que hacer las cosas, a prever la actitud del consumidor a partir de este momento, y en la medida en que se va controlando la epidemia, como en República Dominicana, que ya está sustancialmente controlada, pues cómo reabrir. Pensando siempre que el reabrir, cuando uno ha llegado a cero, uno tiene que comenzar de cero. Y estamos abriendo casi como si estuviésemos abriendo de nuevo. O sea, como si fuésemos un hotel nuevo. Eso necesita una elaboración, porque uno piensa, bueno, fue una suspensión de actividades y los contactos en términos comerciales, de mercadeo del servicio turístico, las relaciones están ahí. ¿No se supone que están a la espera de que se reabra para volver a aprender? Sí. Obviamente todo el mundo está listo y ansioso para hacerlo así. El problema es que a todos nos ha golpeado, y nos ha golpeado de una manera muy significativa. Por ejemplo, prefiero hablar de las líneas aéreas porque esos han dado datos específicos. O sea, las líneas aéreas operan con un capital de trabajo que les permite sostenerse sin operaciones normalmente 2 meses, máximo 3 meses. A partir de ahí entran en solvencia. Correcto, y me impresiona que tengan una reserva tan fuerte, porque es un sector que opera con una rentabilidad muy baja. Muy baja, unos márgenes muy ligeros, muy ligeros. Entonces, estamos comenzando a ver cómo líneas aéreas se declaran la quiebra. Entonces, ¿eso para nosotros qué significa? Pues probablemente tengamos líneas aéreas que ya no volarán a República Dominicana por razones puramente de su condición
particular en ese momento. Y son miles de turistas que no tendrán medios para desplazarse. Pueden tener la voluntad, Claro. pero no Porque tendrán la manera. El mismo hecho, Sí, sí. la facilidad para llegar a un lugar, uno de los factores que toma muy en cuenta el turista a la hora de elegir un espacio, porque si es complicado, yo digo, no, para allá no voy, mejor me voy para otro lado. Y hay otros elementos, por ejemplo, en nuestro principal mercado, los Estados Unidos, actualmente hay 40 millones de desempleados. Sí, Esos son nuestros clientes. así es, un 13%. Sí. Entonces, más o menos. Que no lo están mismo, pensando en viajar, que lo primero no que están van- pensando es cómo vuelvo a trabajar, Exactamente. cómo recupero mis ahorros gastados en el confinamiento. Exacto. O sea que, entonces, ¿qué estrategia va a tener República Dominicana para no recuperar lo mismo, pero empezar a caminar? No, ¿Dónde están las posibilidades? Lo primero es que la gran posibilidad o el gran potencial es el que siempre hemos tenido. O sea, nosotros tenemos un producto deseado, un producto bien posicionado en los mercados y bien posicionado por buen trabajo nuestro, pienso yo, pero fundamentalmente porque la naturaleza. No. Sí. Sí. Nos regalan unas playas maravillosas. Entonces estamos bien conectados. Y comenzamos a ver movimientos en la dirección correcta. Como por ejemplo, hace 2 semanas que vi unos estudios hechos en el mercado norteamericano que habla, inclusive era una encuesta a personas empleadas y que normalmente viajan al extranjero. O sea, se descartaba mucha gente que simplemente sabemos que no. Y entre esa gente, el renglón de, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Era la pregunta. Y el 37% de ellos, que era el número más alto, decía, yo lo que quiero es una vacación en el Caribe. Muy bien, Correcto. muy bien, que Entonces, se mantengan así. Exacto. Para que la gente tenga una dimensión, usted sabe que todo lo tenemos que llevar a número para saber Eso cómo me nos voy a ha preguntar. impactado la el COVID. pérdida en Sí. dinero. Porque pérdida. cuando Una tenemos un estimación, país porque- que tiene una economía que se sostiene del turismo, lo que se pierda en esa área nos va a afectar grandemente. Los ingresos en dinero, todavía estamos haciendo especulaciones, porque primero no tenemos datos fehacientes de lo que se ha perdido en los últimos 2 Ni meses. cómo se va a comportar el mismo Ni cómo se va a COVID-19. comportar el resto del año, para decir algo. Pero los estimados inteligentes que se están haciendo están hablando de que nosotros pudiéramos estar perdiendo alrededor de 4.000 millones de dólares en ingresos en divisas. Ya me quité la- Pero, por el espere, turismo. en el sector turístico solo. Sí. Wow. Pero estamos hablando, el año pasado el ingreso fue de 6.000 y pico de millones de dólares. 8.000. 8.000. Muy bien. Sí, sí. Está. O sea, El estamos hablando de un 50%. Yo No, pero pienso que un 40% para es más de lo darnos la que, oportunidad de más de lo que recuperar. yo pensaba. Sí, no, es muy serio, es muy serio. Algunas personas se preguntan si esta crisis de la pandemia y partiendo de esas pérdidas cuantiosas representa el final del modelo del turismo que hemos conocido. Si va a haber que rediseñar un nuevo modelo. El modelo que nosotros como República Dominicana ha seguido ha sido un modelo exitosísimo, que ha sido muy criticado. Pero copiado también. También, porque sí, el éxito se copia. Y nosotros tenemos que mantener esa misma posición. Ahora, ¿qué pasa? Todos vamos a tener que cambiar. O sea, la forma en que se viaja será diferente. Claro. Será diferente y tendremos que hacer ajustes. El tipo de servicio que se presta en los hoteles también tendrá que ser diferente. Y ya lo tenemos sustancialmente estudiado. O sea, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, el buffet como medio de distribución Sí, de la son comida, esas tonterías que hay que hacer hay que un ajuste rediseñar. radical. Que Sí, se porque hace un hay que reajuste, estimular cambia el distanciamiento social en el hotel. Claro. Y al final eso impacta toda la estructura. Definitivamente, Toda la representa estructura. costos. Yo decía en estos días, señores, pero es un momentito, es que es una regresión del servicio. ¿Cómo así? Bueno, pues muy sencillo. Uno de
de los servicios más agradables que ofrece un hotel es llevar la comida a la habitación. Así es. Bueno, pues ahora la comida se va a llevar hasta la puerta de la habitación y el huésped recoge de ahí de una bandeja y la entra y se come su comida. Entonces eso es como... Sí, definitivamente es una regresión. Muchas cosas que hay que adaptar. Hay un apoyo muy importante para que el turismo de la República Dominicana se vea en un buen nivel, y es nuestros voceros en los Estados Unidos, el trabajo que se hace desde el Ministerio de Turismo. ¿Qué se ha podido lograr o cuáles serían esas medidas? ¿Cómo podemos trabajar para tener ese soporte y que al final, o sea, con ese trabajo en equipo, logremos lo más rápido posible que el turismo vuelva a un buen número en la República Dominicana? Quizás no es el mejor, pero... Yo voy a especular en algo que es muy importante, sobre la promoción turística. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado el valor de colaborar todos, sector público y sector privado, que nunca verdaderamente como que habíamos aprendido a hacerlo eficientemente. Sí. Creo que ya estamos convencidos de que eso hay que hacerlo y que hay que hacerlo bien. Y lo otro es que también vamos a reconocer, o hemos reconocido, la necesidad de hacer una inversión cuantiosa e importante y consistente todos los años creciendo, si nuestro turismo está creciendo, en promoción y publicidad. Y esas son ambas cosas que el sector privado turístico dominicano siempre se ha quejado de que no es suficiente, Bueno, pues por lo menos ahora estamos todos conscientes de que no es suficiente. Así es. Tenemos que verdaderamente eso es verdad. Hay una realidad que escapa al sector turístico, que escapa al gobierno dominicano, porque depende de los demás países. Somos interdependientes en esta materia. Van a tomarse regulaciones internacionales para los viajeros. Se van a aprobar estándares de exigencia en los servicios turísticos de los diferentes países. Se ha sabido de conversaciones al respecto, y qué está haciendo la República Dominicana para adaptarse a esos estándares que imaginamos van a ser un poco rigurosos. Sí, ya la Organización Mundial de Turismo ya propuso unos estándares en coordinación con la Oficina Nacional Mundial de la Salud. Y por otro lado, el sector privado, la cúpula mundial del sector privado, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, World Travel and Tourism Council, la WTTC, también emitió estándares. Los países estamos adaptando esos estándares a las particularidades de cada quien. República Dominicana ya hizo ese ejercicio. De hecho, el Ministerio de Turismo y Azonadores ya produjeron ese documento. El documento está pendiente de que en cualquier momento ya sea sancionado formalmente. Y eso es fundamental, porque nosotros vamos a abrir el primero de julio. De julio. Entonces, nadie que quiera venir toma su decisión final de venir hasta que no vea esos definitivamente estándares. Esos estándares se están homologando internacionalmente. Estamos en conversaciones con diversas instituciones mundiales de salud para que los revisen y opinen respecto de ellos, pero ya hay un consenso casi universal de todo lo que hay que hacer. He leído un indicador interesante de la economía norteamericana. La tasa de ahorro en los Estados Unidos se ha elevado como una respuesta natural a la falta de consumo. El confinamiento no permite a la gente consumir. Evidentemente por internet usted puede comprar, pero también la búsqueda de seguridad, porque usted no sabe cuánto se va a prolongar el confinamiento, hace que usted guarde reservas. Sí, claro. Entonces los economistas han visto que se ha disparado la tasa de ahorro. Eso da una esperanza, porque cuando se libere todo, la gente va a tener recursos para gastar, para ser optimista y para que la gente no se deprima. ¿Podría eso representar, cuando abramos, un boom para el turismo? O sea, que
la arrancada sea potente. Bueno. Aguántame esa respuesta ahí, Sí. señor Suárez, que ven y regresamos en breve. Ese es tu castigo, ¿viste? Y ahora sí, señor Suárez, por favor, responda a la pregunta de Homero. No puse de castigo, ¿vio? Ya veo, pero la realidad es que la recuperación del sector turístico tiene un patrón que se observa en todas las crisis, hasta ahora en todas las crisis de los últimos 30 años, que tiene un periodo de recuperación y entonces luego una fuerte aceleración de recuperación, pero fuerte. Una especie de L invertida, ¿verdad? Sí, exactamente. ¡Buf! Y se dispara. Pero lo que no se sabe es cuánto tiempo vamos a estar en ese periodo de recuperación lenta. Y no se sabe, no hay para especular porque esta es la única pandemia mundial que hemos tenido. Claro. Hasta ahora, o sea, hemos tenido problemas de SARS, el problema del SIDA, por ejemplo, afectó el turismo y lo afectó por mucho tiempo. La recuperación en los países afectados por el SIDA tomó 34 meses. Wow. 34 meses. Se espera que esto va a ser más lento porque en el caso del SIDA lo que pasa es que hubo mucho tiempo que no se sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces la gente simplemente se retraía y no hacía nada. Afortunadamente el COVID ha sido misterioso, pero ha sido rápida por lo menos la definición de cuál es el problema y ha sido rápido también el comprender cómo convivir con el COVID. Así es que eso nos da que podemos esperar un tiempo más corto. En términos de República Dominicana, mi quiniela es que nosotros vamos a tener el resto de este año muy mal. O sea, Muy sí. mal. No va a haber. En buen criollo, este año se perdió. Sí. Este es un año. Sí. Este es un año en que podemos estar viendo. Oiga, y uno lo sabe, lo que pasa es que escucharlo. Sí, No, sí, bueno, pero es la que realidad. lo que pasa es que hay que decirlo. Sí, hay que decirlo por algo Para que la muy gente se importante. prepare, sí. Hay que decir que lo que resta de este año va a ser lento, porque también la industria va a requerir durante este periodo de apoyo para evitar, primero, que se pierda toda una empleomanía que va a estar a medio emplear durante muchos meses. Claro. Y a esa gente hay que soliviantarlos. Sí, porque no podemos perder, porque se ha invertido para entrenarnos. Claro. Mientras tanto, por ejemplo, la industria va a abrir en julio, pero va a abrir consciente de que un 30% de su capacidad instalada es lo que se va a utilizar. Y ojalá podamos llegar a un 50% para fin de año. Ojalá. Pero obviamente cuando tenemos a un turismo que la mayoría de los turistas que recibe vienen de Estados Unidos, bueno, sabemos que de Europa, pero justo son las dos áreas, Europa como continente, Estados Unidos como país, más afectadas. Entonces uno dice, óyeme, es mucho más grave de lo que uno se imagina. Sí. Además, nosotros somos líderes en la región con nuestra presencia en Europa. Nosotros abrimos el mercado europeo para el resto del Caribe y para México y todo el mundo. Y somos los líderes todavía. Pero la realidad es que el manejo del COVID en vuelos de más de 8 horas todavía no está del todo claro. No está claro. Entonces, inclusive las autoridades sanitarias europeas han indicado que debe haber una apertura, cierta libertad para vuelos cortos, pero que para los vuelos largos todavía Está en veremos. Está en veremos. Hay países que dicen, bueno, nosotros vamos a nivel para
de forma experimental a autorizar quizás 1 o 2 destinos para que hayan vuelos de nuestros nacionales a quienes nos debemos para correcto, obviamente. exacto. Y entonces eso lo que significa es que Europa como fuente de turistas va a ser lenta. Entonces, viendo esa realidad, hay que tomar la siguiente decisión. Ustedes tienen 2 mercados opcionales, el mercado internacional y el mercado interno, que siempre ha sido complementario. ¿Qué está pensando el sector turístico para animar a los dominicanos cuando volvamos a las actividades productivas a utilizar los hoteles? Claro. Porque Sí. usted tiene que sobrevivir con algo, ¿eh? Sí. No. Y estamos trancados, o sea, lo que estamos No, locos. Sí, sí. Está claro de que ese es el Nosotros vamos a primer- tener esa limitación, de que nos digan que las playas están abiertas. Entonces, ¿qué planes van a ustedes a desarrollar para estimular ese turismo interno y que Hay le planes, allante? hay planes de promoción del turismo interno muy agresivos. Lo que sí tenemos que ser realistas, el turismo interno es un turismo de 2 noches por semana. Correcto, sí. O sea, limitado, no va a compensar jamás. Con 2 noches por semana No se sobrevive. No, se no. sobrevive. Entonces eso va a dar para los sellos, como dicen los abogados. Un detalle bastante importante. Pero eso es lo único que tenemos. O sea que por ahí es que Pero vamos. alivia, Pero como dirían. claro, Sí. claro, tenemos que abrir y además tenemos que aprender y tenemos que entrenar a nuestro personal en las nuevas formas. Eso le iba a decir, Correcto. ¿qué medidas se están tomando? Porque tenemos un personal que va a tener que lidiar con el turista totalmente diferente. Más nosotros, que lo que nos caracterizaba era esa alegría, esa chulería, ese abrazo, ahora, entonces, como el chocolate Fred que le decían, que estaba en la piscina, o sea, es cambiar, ¿no? Es cambiar todo. Sí, es verdad. O sea, Eso es correcto. Yo recuerdo que el día que se cerraron los vuelos internacionales, que se anunció el cierre de los vuelos internacionales, yo estaba en uno de nuestros hoteles almorzando y acabábamos de revisar las instrucciones. No se puede tocar a nadie, no se puede decir. Y se iban unos turistas que tenían que cortar sus vacaciones antes de tiempo, y lo último que ellos hicieron antes de montarse en el autobús fue ir al bar a darse un abrazo y un beso con el bartender, pero un abrazo jamaqueado así. Ese es el encanto nuestro. Es que Sí, ese es el encanto Porque ese nuestro. es otro factor, playa y gente, ¿eh? Claro. La Eso gente. es. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese encanto? Es duro. Yo Eso no sé. tenemos que aprender, tenemos que ver cómo es que nosotros vamos a Readaptarnos. transmitir esos besos y esos abrazos. Que no se, ya no, pueden no dar. se pueden liquidar. Yo no estoy en eso. O sea, No, eso hay que pero es hacerlo. una realidad, Tendremos, o sea. tenemos que Hay que readaptarse, sí. desarrollar otras formas de expresar la calidez del dominicano. Sí, definitivamente. En un estilo muy... El lenguaje de muy- señas. sí, realmente. sí, no, yo- pero en verdad lo que tenemos es que entrenar a todo el personal de nuevo. Y de hecho el personal se está comenzando a entrenar ya. En la organización donde yo trabajo, por ejemplo, los hoteles están para abrir 1 de julio, y ahora a mediados de junio estamos invitando a todo el personal a que ocupe el hotel para que ya comience. O sea, tenemos empleados de la empresa durmiendo en el hotel, Ok. rotándose en el hotel, para que se practiquen todos los O sea, para que el sistema se active y Sí, vea exacto. cómo van a funcionar. Y es profundo el cambio. O sea, por ejemplo, la recepción está diseñada ahora para que usted no toque nada, ni nada lo toque a Tú usted. sabes que nosotros llegamos Sí, todo, ¿no? Y la conversadera ahí mismo. No, o sea, usted va a pagar y usted va a tener un verifón electrónico que usted le pone usted mismo. Correcto, le pone su que no va a haber tarjeta, intercambio de y tarjeta. Ya, no hay que firmar un papel, usted no tiene que llevar nada. En la habitación usted no va a tener ninguna guía escrita, los menús no van a estar disponibles tampoco, sino están en pizarra y en un app. Ahora todo es un app. Sí, O sea, hay que entrarse. si usted hace su reservación por el app y usted ordena lo que usted quiere y su menú lo tiene ahí, si usted quiere ir a comer, usted hace su orden
la coloca desde su teléfono. Una relación más impersonal. Pero me imagino que será coyuntural. Será coyuntural porque yo sé que el mundo va a vencer esta situación. Sí, claro que sí. Ahora, de todas maneras, lo que sí es positivo es que toda esta digitalización y eficientización de procedimientos que todos nosotros de remolones no terminábamos de adoptar, ahora ya. Porque el viejo sistema funcionaba. Claro. Pero ahora hemos visto que la tecnología ayuda muchísimo y es costo eficiente. Exactamente. Claro, queríamos vivir de espaldas a la tecnología. Sí, y la realidad es que es nuestro gran aliado. Hemos descubierto que es nuestro gran aliado y que nos puede permitir a que nuestros recursos sean potencializados. Es todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros tenemos, República Dominicana tiene deseando simplificar sus entradas y salidas de pases por migración y aduanas desde hace años. O sea, una confesión, yo trabajé en la redacción del formulario que se llena en 1974. Pero bueno, eso fue cuando yo aprendí un niño precoz. Yo aprendí a escribir. Eso fue como a los 5 años. Con esa plana. Finalmente eso ya se va a eliminar. Un factor, ¿han estudiado ustedes la situación de los mercados turísticos que son competidores nuestros en el área? ¿Cómo están en relación al COVID? O sea, si son más atractivos que nosotros. ¿Han estudiado eso? Porque de eso va a depender la demanda que tengamos. Sí. Y estamos todos cometiendo errores. Sí. Estamos todos porque es nuevo para todos. Nuevo para todos. Sí. Y algunos ya, los más vivos, han mostrado sus errores más temprano. Hay una isla del Caribe, una islita del Caribe preciosa además y que tiene unas características muy excepcionales, que abrió ahora, y anunció para abrir a mediados de junio y publicó sus procedimientos. Y el primer artículo que salió en la prensa de viajes, dice: esta isla pretende vendernos una cárcel. Wow. Es una cárcel muy cara. No es verdad que yo voy a ir al hotel tal o al hotel cual para que no me permitan salir a disfrutar de un restaurante en el pueblo. Mira, interesante perspectiva, porque momento, como quiera tú estás trabajando con adultos. Sí, no, estás trabajando con adultos que lo que desean es recreación. Exactamente. Entonces, si tú lo limitas... yo no voy a pagar mi dinero para que me vayan a confinamiento. A un confinamiento. Sí. Voy a un confinamiento en el Caribe. Sí, exacto. Mejor te quedas en tu casa. Por lindo que sea. Sí. Y bueno, ellos están teniendo que ajustar sus procedimientos. Entonces eso quiere decir que hay que generar procedimientos que den seguridad, pero que a la vez dejen espacios a la libertad personal. Entonces, porque la gente dice, no, pero yo sé administrar mi manejo. El mensaje, y República Dominicana en ese sentido está trabajando, y de hecho la semana que viene tenemos una especie de rueda de prensa, webinar con la industria, donde esencialmente vamos a mostrar y demostrar, primero, varias cosas. Primero, que se ha manejado bien y que estamos en buenas condiciones. Y segundo, que estamos en condiciones de administrar bien el riesgo de COVID. Y como todos tenemos que convivir con el COVID, estamos ya abiertos a la y de alguna manera se demostró en el proceso inicial de identificar, de detectar la pandemia, el turismo estuvo sin saberlo y se manejaron bien, porque no hubo esas cifras enormes. No. Hay que recordar eso. Uno pensó que cuando se descubrió, no, pero esto va a ser, pero no. Y sería esta la oportunidad también de explorar, o sea, invertir más en turismo ecológico, aquellos que te dan espacios más abiertos, sí, claro. más contacto con la naturaleza. Eso todo el mundo dice. Los guruses del mercadeo especulan de que eso es lo que va a buscar el consumidor actualmente. Yo la verdad que
hasta que no comiencen a llegar uno no se va a dar cuenta Claro. de verdaderamente lo que hay. Yo recuerdo que uno, por ejemplo, después del 9/11, uno de los grandes cambios fue que la gente dejó de viajar en parejas para viajar en familia, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo no sé, no sé. Los hechos, la práctica. Pero nos estamos preparando para para ese cambio, por ejemplo, el distanciamiento físico, cuando uno trata de traducirlo a un producto turístico, termina siendo playa vacía y caminatas por los bosques y cosas así. Mucha bicicleta, nada de un autobús. Es así. Bueno, Vamos a salirnos entonces del turismo, porque el turismo no es un compartimento estanco en un país, ¿verdad? Está en un entorno. Ya usted nos ha dicho que vamos a dejar de percibir 4.000 millones de dólares. Todos sabemos lo importante que es el turismo para la estabilidad económica de la República Dominicana. Entonces, si vamos a tener ese golpe en materia de producción de divisas, debemos esperar una economía nacional difícil. Sí. ¿Qué han previsto ustedes ante la situación de que tengamos, contrario a lo que la CEPAL dijo en su inicio, de que República Dominicana podía presentar un crecimiento cero, o sea, neutro? Definitivamente vamos a tener un crecimiento negativo, es natural. ¿Cómo va a impactar eso al turismo? O sea, un país que esté mal, además de que el turismo está mal, o sea, ¿cómo vamos a rebotar de esa situación? Bueno, eso requiere de gran creatividad y de un compromiso de todo el país. Y de seriedad administrativa, ahora se necesita más. O sea, Bueno, pero claro. ahora que se necesita 100%. un administrador de lo público exacto. riguroso. Sí, riguroso. Y además, lo fundamental es que las iniciativas y las decisiones y las acciones sean del conjunto de todos. Eso es fundamental. Se necesita unidad, como en este programa. Se unidos. necesita Se unidad. necesita unidad. Hace mucho. Necesita unidad. Sí, sí. Hace mucho que se necesita. Sí. ¿Tenemos más preguntas para usted, señor Suárez? No se mueva. Continuamos entonces conversando sobre el turismo con el señor Suárez. Homero hablaba sobre la economía, ¿verdad? Y cómo esto va a afectarnos absolutamente a todos. Yo he visto muchas personas expresarse en las redes sociales sobre apoyar lo local. Y me encanta porque por fin estoy sintiendo ese nacionalismo que siempre he querido, que no es algo que es muy autóctono de nosotros los dominicanos. ¿Cómo entonces hará el turismo también para entrarse en ese círculo de aprovechar ese amor hacia lo local, pero también darle amor a los locales, como suplidores y demás? Bueno, lo primero es que yo estoy muy orgulloso con el apoyo que el turismo da normalmente a lo local y a los locales. O sea, el 70% de lo que consumen los hoteles dominicanos es de origen local. Y ahora eso se está viendo trágicamente. Sí. O sea, nosotros, yo lo sé porque yo estoy comiendo los mejores tomates que yo me he comido en mi vida. Sí. Que evidentemente iban para los hoteles. Sí. Y los plátanos, todo. Oye, todo es grande, lo que no está más grande. Entonces, pero bueno, la otra cara de este problema es que según un dato que aportó el canciller en un informe que hizo en una reunión de cancilleres hace 3 días, hay 700.000 empleos de fuera del sector turístico que dependen del sector turístico. Hay 350.000 empleos del turismo que están en vilo y que tenemos que reemplear. Entonces, todo eso requiere verdaderamente de que la maquinaria productiva del turismo
se sostenga, se soliviante mientras la ponemos a recuperarse. Y eso significa, por ejemplo, que los programas FASE que hemos tenido ahora 3 meses, tienen que seguir rediseñados para la nueva realidad, pero definitivamente que si esta industria va a reabrir a un 30% de su capacidad productiva, ese 70% de esa empleomanía hay que mantenerla. Correcto. ¿Y cómo la podemos mantener? Bueno, nosotros podemos establecer un mecanismo de rotación de los empleados para que no todos se queden todo el tiempo fuera, sino mantener, pero y el tiempo en que esa gente no está produciendo, hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Y eso requerirá de muchos recursos. Yo digo siempre que requerirá de que el Estado dominicano verdaderamente aproveche toda su capacidad de endeudamiento y más. Porque los recursos domésticos también ya sabemos que prácticamente los usamos, nuestros ahorros están prácticamente usados, ya no hay mucho más. Este país tiene la misma capacidad de sobrevivir cerrado que la industria aérea. Exacto. Tiene dólares para 3 y 4 meses. Exacto. Y se puede ahí. Entonces, pero hay que recordar, esto es táctico, hay que recordar que no somos el único país. O sea, ya por ejemplo, yo estuve viendo a la nueva gerente del Fondo Monetario Internacional, que ella le decía, quiero decir a los países que lo primero es que el fondo ha desenfatizado sus reglamentos rígidos de manejo de deuda, porque reconocemos que todos los países tienen que endeudarse de manera importante, porque van a tener que estar creando unos déficits de presupuesto. Incluyendo los países ricos. Incluyendo los porque países ricos. Es una crisis que ha afectado por igual a todo el mundo. Incluyendo los países ricos. Entonces, y va a quedar dinero para apretar al mundo. Eso es una preocupación. Hay oportunidades. Por ejemplo, se habla de los derechos especiales de giro, que es un mecanismo como muy útil del Fondo Monetario, porque no crea, es de fácil desembolso. No hay una gran burocracia. No hay una gran burocracia. Y ya se anunció de que no va a haber más derechos especiales de giro, y cada país tiene un monto en función de su tamaño, o en función de su aporte, mejor dicho. República Dominicana probablemente debe haber girado ya, y si no lo va a girar pronto, y se va a acabar pronto. Pero ¿qué pasa? 650 millones de dólares no avanzaron, pero que teníamos posibilidad 2.000 millones más subir. Exacto. Me pareció. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay más. Y hay más porque si bien nosotros tenemos que copar nuestra línea por esa vía y no va a haber más, pero el Fondo Monetario está creando un mecanismo para compartir derechos especiales de giro, de forma que los países grandes, que si bien también a estar en sus planes de operación deficitaria, sí, pero no van a utilizar sus derechos especiales de giro porque ellos no lo necesitan. No, realmente. Tienen otros mecanismos. Los Estados Unidos y los Estados Unidos y China, entonces, claro, ellos producen su propia riqueza, sí, ¿no? Para su propia moneda, ¿no? Entonces, que hay un mecanismo de intercambio de los países que tengan superávit de derechos especiales de giro, lo puedan meter en un pool para los países. Distribuirlo a los menos favorecidos. También está la posibilidad del manejo de la deuda. Cada año nosotros, República Dominicana, tiene que pagar intereses y capital de la deuda. Me imagino que se van a renegociar acuerdos especiales de que, mira, tú no tienes para prestarme, pero si tú me permites, o sea, que yo me tome 3, 4 meses o este año, claro, para pagarte, bueno, ya yo tendré cómo manejar, cómo mejorar la economía y aportar. Hay que también aprovechar, porque la República Dominicana en los últimos años, su endeudamiento no ha aprovechado las entidades multilaterales. No, hemos estado recurriendo a los mercados de bonos. A la emisión de bonos soberanos, al financiamiento de suplidores, sí, y ese tipo de cosas. Bueno, pues evitemos eso.
Y vamos a volver a donde verdaderamente están las fuentes de financiamiento más ortodoxas para los países. Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los brazos privados de esas entidades, la IFC, BidInvest y esos. Tenemos que ir ahí. Tenemos que ir público y privado. Eso le iba a preguntar, si ahora mismo el sector público tuviera que decirle, sector privado, deme 3 cosas, ¿cuáles serían esas 3 cosas que necesitarían para poder ser resilientes frente al COVID-19? El primero es ese apoyo a nuestra estructura de mano de obra. Y no es solamente de los hoteles, es de toda la cadena de valor de la industria de los viajes y turismo, agencias de viaje, renta-car, y además a todas las industrias que son nuestros suplidores principalmente. Sí. Porque industrias, el sector agropecuario, todos los productores, porque es que la transversalidad de la industria turística toca a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, apoyando la estructura productiva del turismo, se apoya a todas esas. Y esa gente tiene que continuar consumiendo para que la economía no entre en una recesión. Se me quedaba una pregunta muy importante que se nos olvidaba, porque estábamos pensando en los hoteles que ya están funcionando, en las habitaciones que ya teníamos instaladas y que estaban en plena producción. Pero República Dominicana todos los años tiene proyectos en construcción, miles de habitaciones. ¿Qué ha pasado y qué pasará con esos proyectos? Hasta ahora, yo no sé de ningún proyecto que se haya suspendido. ¡Wow! Pero son valientes. Porque la República Dominicana tiene la bondad de tener una industria hotelera principalmente, de hoteleros con un compromiso extraordinario con el país. O sea, creen en el futuro del país. El futuro de nuestro negocio, definitivamente. Yo de verdad que también, como no saben el comportamiento, al final dicen vale la pena arriesgarse, porque en definitiva República Dominicana es una joya para el turismo. Además, cuando ya yo estoy aquí, sí, devolverse, no tengo que seguir para adelante. No hay retorno. No hay retorno. Dirán ellos, bueno, vamos a terminar esto y después vemos cómo lo llenamos. Mire, entonces dígame las dos que pedí, las dos. Sí, esa es una. La otra es dinamizar la infraestructura requerida para mejorar el producto. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, con la ley de APPs, porque yo soy un fiel creyente que el sector privado va a participar dinámicamente con un socio fiable en el sector público. El sector privado participa, y esa estructura jurídica de la ley de alianzas público-privadas es válida. La ley que fue aprobada hay que pulirla por algunas esquinas y hay que limar por otras, pero lo que hay que hacer es para implementarlo de la manera más rápida posible. Y yo diría que la manera más práctica para lograr eso es no sentarse o con Banco Mundial o con BID o con ambos y decirle, tráeme una asistencia técnica de 60 días con el objetivo de que nuestros técnicos, con la asistencia de los técnicos de ustedes, viabilicen la implementación de esa ley en los próximos 90 días. Venga. ¿Y qué proyectos público-privados se podrían emprender bajo el marco de esa ley? Todos los de agua y de saneamiento de agua. La República Dominicana tiene un problema gravísimo. Así es. Gravísimo de agua y de saneamiento. Y mucha gente lo ignora eso. Y eso están todos. Y el sector turístico está, y lo ha demostrado, que está en disposición de estar presente en todas las zonas turísticas
solucionando agua y saneamiento. Si la estructura está transparente y clara y ya. Hay carreteras que faltan, hay, por ejemplo, Puerto Plata, Santiago, la costa norte, terminar el circuito del este para llevarlo hasta Sabana de la Mar. Una idea que yo tengo, que se habla muchísimo y que yo he hablado muchísimo de eso desde muchísimo tiempo, es también conectar eso con un ferry de Sabana de la Mar a Samaná para ya unificar todo el este, incluyendo Samaná, por carretera. ¿Y podría utilizarse para proyectos conjuntos en polos no desarrollados? También. Para impactar Los ciertas polos zonas. no desarrollados hasta ahora no se han desarrollado, en mi opinión, porque no hemos definido todavía la disponibilidad de agua, de acceso y de energía eléctrica. Señor Suárez, entonces para cerrar, el tercer punto que le pediría el sector privado al sector público. Al sector público. No, porque son muy interesantes. El primero y el segundo. Yo sé. El tercero es promoción. Y para la promoción es la creación del Fondo Fiduciario de Promoción Turística, que es como todos los países competidores que han sido verdaderamente exitosos en el manejo de su promoción, lo han manejado. Sector público, sector privado, se sientan en una mesa y los técnicos de uno y los técnicos de otro, y no los dueños de uno y los políticos del otro, sino los técnicos, y resuelven cuál es la estrategia. Me gusta ese modelo. Científicamente, documentalmente. Sobre todo porque con los técnicos. Claro. Decisiones. La solución, hablan los expertos y los expertos llegan a la mejor solución. El fondo fiduciario establece el mecanismo para que nadie le pise el pie. Correcto, exactamente. Hay un contrato fiduciario ahí que dice lo que hay que hacer y un fideicomitente que lo ejecuta. Hay confianza absoluta, yo creo. Muchísimas gracias por de verdad compartir todas esas respuestas con nosotros, que yo sé que sirven para guiar el camino en este proceso. Hay que recordar. Que vamos a estar enfrentando por estos meses y nadie sabe por cuánto, ¿verdad? Pero recordar la frase Pero popular que dice: la necesidad es la madre de la invención. Así mismo. Entonces, y ahí sí no nos gana nadie. El dominicano es recursivo. Ahí sí no nos gana nadie. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, un diálogo fructífero, interesantísimo, que nos deja muchísimas ideas a nosotros y al país. Así que a ustedes gracias por la sintonía.